de Cuba y de San Antonio de los Baños, Francisco Villamil. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero expresar, entre otras cosas, que a pesar de todas las adversidades, la vida se impondrá por encima de todo eso, que prevalecerá la vida. Una presencia indeleble y tangible se percibe al estar entre las obras que dejara a su familia como legado de todo lo que quiso ser y conquistó ese carismático arihuanabense que todos conocieron como Panchito Villamil. Su nombre realmente era Francisco Heriberto Martínez Villamil y nació en Alquizar el 16 de marzo de 1943. Hijo de una familia humilde, la adversidad o el infortunio no borraron de su mente el deseo y el propósito que solo pudo materializar luego de que muy joven trabajara primero en una escogida de tabaco y luego en un taller de confecciones, cuando entre 1966 y el 67 se acercó al taller libre de pintura que por ese entonces dirigía en San Antonio de los Baños el pintor Rubén Suárez Quiriello, para convertirse poco tiempo después en uno de los más importantes artistas plásticos de la región. Rubén Suárez Quiriello es sin dudas uno de los más reconocidos artistas arihuanabenses de todos los tiempos. Nacido en San Antonio de los Baños el 23 de agosto de 1915, Quiriello se integró desde muy joven a la activa vida cultural que desde siempre caracterizó a esa localidad. En 1955 logra graduarse de pintura y dibujo en la Academia de Bellas Artes San Alejandro y aunque en la etapa prerevolucionaria tuvo que desempeñar varios oficios, en 1961 tuvo la oportunidad de crear y dirigir el Taller Popular de Artes Plásticas, donde se desempeñó además como instructor de artes plásticas. Miembro de la UNIAC, Quiriello participó en más de 85 exposiciones colectivas y realizó alrededor de 25 muestras personales. Fue acreedor de numerosos premios y menciones y recibió la Orden por la Cultura Nacional. No obstante su desaparición física el 2 de agosto de 1990, Quiriello continúa siendo ese pintor del arihuanabo. Con una mezcla entre realismo y cierta voluntad impresionista por la manera de aplicar el color, Panchito recreó el paisaje de su querido San Antonio, insertándose en la manera de hacer de toda una tradición paisajística que al asumir la ciudad intenta descubrir sus misterios, lo maravilloso cotidiano y el encanto de su espíritu. Su peculiar visión del paisaje le hizo hurgar a través del pincel en el carácter de las imágenes que recrea, más que con una intención de reproducir la realidad misma, con el propósito de alcanzar la autenticidad de las emociones que ellas le provocan. Luego de un fuerte proceso de formación autodidacta, en 1977, Panchito comenzó a laborar como profesor instructor de artes plásticas en la Casa de Cultura de San Antonio de los Baños, que actualmente lleva su nombre, donde dedicó especial atención a los niños, muchos de los cuales llegaron incluso a participar en eventos y concursos internacionales, lo cual le constituyó siempre motivo de una intensa satisfacción y un sano orgullo.
1979, Panchito comenzó a incursionar en el humorismo gráfico y a partir de ese momento participó regularmente en las bienales internacionales de humorismo de este territorio, alcanzando en los años 1983 y 1989 las medallas de oro y bronce respectivamente. En sus obras resalta la simplicidad expresiva que alcanzaba por la lograda estructuración y belleza en concordancia tanto con el contenido como con el propósito del mensaje. Precisamente esa relación estrecha y funcional entre el discurso plástico y las preocupaciones éticas, filosóficas y políticas del autor, que evidencian además su madurez y consistencia, son las que le otorgan ese exquisito nivel de terminación a sus creaciones. Uno de los recuerdos más originales que de Panchito conserva su familia es un singular libro de apuntes donde solía tomar nota de aquellas ideas que se le ocurrían y que plasmaba bien como textos o como dibujos en una especie de potenciales bocetos para su posterior elaboración más detenida. Algunos de los bocetos llegaron a convertirse en obras importantes y hasta premiadas. Convencido humanista, pacifista, preocupado por la ecología, Panchito aborda en su obra de humor gráfico sus más disímiles inquietudes con toda su imaginación creadora, una elevada elaboración mental, logrando un humor de alto vuelo artístico y ético. Sutil, ingenioso, poético, agudo y elocuente, con sus obras Villamil provoca sonrisas y también reflexión a partir de la indagación interior, cada intención más satírica que humorística. En la actualidad son varios los eventos que se desarrollan en el territorio de San Antonio de los Baños que de una manera u otra hacen honor a la figura y a la impronta de Panchito Villamil, y uno de ellos es precisamente la popular humoranga ariguanabense. Con este nombre se reconoce popularmente al Salón de Humorismo y Sátira que de manera bienal allí se realiza, auspiciado por el Museo Internacional del Humor. En este certamen, desde el año 2005, se entrega el Premio Villamil, consistente en una réplica realizada en cerámica de su conocida obra, El Injerto. Merecedor de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, pintor, caricaturista, humorista y diseñador gráfico, sin abandonar ese ejemplar desempeño como instructor de arte, Panchito Villamil fue hasta el momento de su muerte, en agosto de 2005, miembro de la UNIAC y de la Asociación Cubana de Humoristas. Obras suyas han sido exhibidas en exposiciones personales y colectivas en Canadá, Italia, Bulgaria, Turquía, Japón y Rusia,
portadoras de esa filosofía de canto a la vida, de regocijo y a favor del hombre y la naturaleza. Tratado de hacer el mayor esfuerzo para darle un premio porque se lo merece a San Antonio, a la provincia de La Habana, a Cuba, a Fidel, a la paz y a la vida. Una poética que ha transitado hacia la búsqueda de sus propias indagaciones pictóricas, tanto en lo estético como en lo ético, caracteriza la aún breve carrera artística de Freddy Martínez Hernández, nacido el 21 de noviembre de 1980 en San Antonio de los Baños con una fortísima impronta familiar en la creación plástica. Cuando solo contaba con 9 años de edad, Freddy alcanzó el gran premio del concurso nacional La Edad de Oro y su obra se convirtió en el cartel de la siguiente edición en 1990, en la que le fue otorgada una mención especial que repitió nuevamente en 1991. Semejante inicio, si no constituye un récord para inaugurar una carrera, sí es una nota curiosa para iniciar un currículum. Desde pequeño, como decía, empiezo a incursionar en las artes plásticas, pues mi padre era un gran pintor y un excelente padre. A todas las actividades iba con él, exposiciones, sus amigos eran artistas, o sea que te puedes dar cuenta que me iba relacionando en ese mundo a forma tal que caí en él. Desde que cojo el primer premio, que eso fue en el año 89, yo nací en 1980, al ver a mi padre tan contento, bueno, decido participar en el próximo salón. Así sucesivamente, tuve la suerte de conocer a grandes figuras de la cultura cubana. Recibí en sus manos un gran premio que me lo otorgó $11. Oscar Morriña me dio un premio, eso fue en el concurso nacional de la Edad de Oro, 89.
90 y 91. Quizás que en aquel momento yo era un niño y no te puedo decir el valor que tenía para mí, pero hoy te lo puedo asegurar que fue lo más grandioso que me pudo haber pasado. Recrear el paisaje de su natal San Antonio fue para Freddy más que una etapa de creación, un ejercicio para asumir y demostrarse a sí mismo todo aquello que había aprendido en su formación, esencialmente por la observación y por la influencia de su padre, el pintor Francisco Villamil, de quien se reconoce continuador en su obra y en su nombre al firmar en su homenaje como Freddy Villamil. Esa tradición paisajística le permitió acercarse a la manera de crear en el espacio según los códigos académicos de la perspectiva o despejar las incógnitas de la composición o de la aplicación del color. Como te había comentado, yo soy autodidacta, completamente autodidacta, incluso en el humorismo gráfico y en la pintura. Empiezo yo con el paisaje, con mi propia escuela, con poco conocimiento en lo que son las artes plásticas, a ver la realidad como yo la veía, sin prejuicios, sin leyes. Yo, con los documentos de papá, tenía varios libros, así en museos, fue adquiriendo un poquito de conocimiento poco a poco, haciendo mi paisaje a la forma que yo lo veía. ¿Por qué esto? Creo que todo artista debe hacerlo, y no que lo diga yo, sino que lo dice la generación más vieja, ¿no? Un buen dibujo es la base de toda una obra, es la columna vertebral de una buena pintura. Por eso es que empiezo a dibujar y a ver la realidad, para después poder desdibujar en un futuro que no lo veía, ¿no? Hoy estoy en él, para después poder desdibujar lo que hago hoy en día. Freddy Villamil, aún con su propio sello, también ha seguido esa manera paterna de trabajar el humor gráfico, basando la estructura de sus obras fundamentalmente en la simplicidad expresiva. Así, nos transmite sus disímiles inquietudes, teniendo una marcada intención más satírica que humorística, con la que nos invita a la inevitable reflexión. El suplemento humorístico DDT, el periódico Juventud Rebelde, el suplemento Palante, el periódico El Habanero y la revista cultural Habáname son publicaciones con las que Freddy colabora habitualmente. Una presencia indeleble y tangible se percibe como legado de ese carismático arihuanabense que todos conocieron como Panchito Villamil en la obra de su hijo Freddy. Francisco Heriberto Martínez Villamil nació en Alquizar el 16 de marzo de 1943 y hasta el momento de su muerte, en agosto de 2005, fue miembro de la UNIAC y de la Asociación Cubana de Humoristas. Pintor, caricaturista, humorista y diseñador gráfico, así como instructor de arte, Panchito Villamil dejó para todos una rica y vasta obra, portadora de esa filosofía de canto a la vida, regocijo y a favor del hombre y la naturaleza. Desde que yo abrí los ojos, lo primero que vi fue una obra de arte delante de mí. Mi padre trabajando. Eso, aunque creas que no, se va quedando en el subconsciente, se va cosechando en el alma. A la hora de sembrar, tus frutos son esos. ¿Entiendes? Aunque no lo quieras hacer, te va a salir. Después, es lógico que todo artista, en el caso mío, por ejemplo, es lógico que yo quiera separarme de él, porque no quiero que me confundan con él. Quiero que sepan cuál es la mía y cuál es la de él. Pero bueno, siempre lo tengo conmigo, en mi corazón, en mi pensamiento, en todo. Él es el que guía mi mano.
Desde el punto de vista formal, en una nueva etapa aparecen trazos aparentemente anárquicos en escenas construidas con colores ocres y sienas, en fondos negros con texturas que construye de manera muy personal, apuntando un dolor profundo, desgarrante, que recuerda las imperfecciones y frustraciones del ser humano. Los registros en los que se mueve esta etapa de su creación apuntan al expresionismo como tendencia y esencia al escudriñar en las emociones con atmósferas más bien intimistas. Freddy nos presenta un cúmulo de escenas, circunstancias y experiencias que se han grabado en su memoria como una huella que emerge y que se relaciona con las pérdidas de los seres humanos en lo afectivo y en lo espiritual. Hacer para mí un paisaje, no es que no me guste hacerlo, pero lo hago, pero es para mí. Es como tomarme un vino, es como refrescar, para poder después madurar una idea mayor. Como te digo esto, te digo que a la vez que estoy haciendo un trabajo expresionista y me cargo, trato de salir, porque cuando estás tan adentro del problema no ves nada. Salir y hago un trabajo de humorismo gráfico, por ejemplo. Me paso el día trabajando, realmente trabajando para mí. Aunque quizás de esa puerta para afuera no le den el valor a mi obra o no les guste, pero para mí sí tiene un gran valor, mucho. Freddy Villamil es miembro de la Asociación Hermanos Saiz. En su reciente pero activa carrera, ha tomado parte en cerca de 50 exposiciones colectivas y ha realizado alrededor de 15 muestras personales en las cuales ha sometido al juicio de especialistas, críticos y teóricos, pero sobre todo del público, su obra, tanto de humor gráfico como pictórica, con la que se propone más que recrear la realidad, comunicarnos esos sentimientos sumergidos en sus paisajes interiores y nacidos de los viajes por sus adentros. A veces me pongo a pensar que el tiempo no me va a alcanzar. Quizás 27 años, quizás para algunos les resulten que soy joven. A mí me parece que empecé tarde en este mundo. Me parece que no sé, vamos a suponer que llega a 80 años. Me parece que con 80 años no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo en mi mente.